hoy voy a hablar de acondicionamiento físico perioperatorio y de prehabilitación. Los objetivos de la charla son revisar primero el concepto de prehabilitación, luego hablar de la valoración del riesgo para así definir quiénes se van a beneficiar de esta conducta, centrarnos puntualmente en los pilares de ejercicio y nutrición y teniendo en cuenta que la prehabilitación tiene como objetivo mejorar los desenlaces quirúrgicos de los pacientes, vamos a hablar de algunas estrategias durante el intraoperatorio que tienen el mismo objetivo, como lo es la ventilación protectora. Y por último, unas conclusiones. Entonces, como introducción, debemos saber que al año se realizan entre 230 y 300 millones de cirugías mayores y que la cirugía mayor se asocia a una disminución del 40% en la capacidad funcional. Hay algunos pacientes especialmente susceptibles a este deterioro, como son los pacientes ancianos, los pacientes oncológicos y los que tengan una reserva proteínica limitada. Nos encontramos entonces el primer problema y es entender que nuestra población está cambiando. En la imagen vemos el censo de Colombia del 2005 y el 2018. Vemos como en el 2005 parecía más una pirámide con predominio en población en la primera infancia, pero esto es cada vez más rectangular y las personas de 65 años o más ahora son el 9% de la población cuando antes eran solo el 6%. Quiere decir que se nos van a presentar pacientes cada vez más ancianos a cirugías mayores con comorbilidades importantes, llevando a una mortalidad del 4% y una morbilidad del 18% en el posoperatorio. Se ha buscado intervenir por medio de rehabilitación en el posoperatorio, sin embargo, hay que preguntarnos si es este el mejor momento para esta intervención, teniendo en cuenta que los pacientes se encuentran con dolor, con fatiga y con mucha ansiedad respecto a qué sigue en su proceso. Es por eso que llega el concepto de prehabilitación previo a la intervención. Este concepto ha ganado mucha popularidad y la literatura en este tema se ha duplicado del 2013 hasta el 2018 y de ahí la importancia que nosotros nos entrenemos y sepamos de qué se trata. Debemos considerar entonces a cualquier cirugía como un trauma premeditado en el que hay una liberación de citoquinas por el sitio quirúrgico y de catecolaminas por las glándulas adrenales. Entra entonces el cuerpo a un estado de catabolismo con aumento en el consumo de oxígeno. Este aumento en el consumo va a ser variable según los diferentes tipos de procedimientos, pero se plantea que aumenta hasta un 150% del consumo basal. Hay además cambios metabólicos como hiperglicemia, se favorece un estado protrombótico y hay redistribución de líquido entre los diferentes compartimentos. En esta imagen entonces vemos cómo cualquier cirugía lleva una disminución de la capacidad funcional, pero esta caída va a ser menos agresiva en los pacientes que se prehabilitaron. Este es entonces el objetivo de esta estrategia. Hablábamos de que la población está cambiando y la edad representa un riesgo. Los pacientes más ancianos tienen una capacidad de ejercitarse disminuida, dada principalmente por limitación en aumentar su frecuencia cardíaca máxima, su consumo de oxígeno y su gasto cardíaco, teniendo una respuesta limitada al ejercicio. Se presentan con fragilidad, concepto que vamos a revisar más adelante, malnutrición y con comorbilidades. En la gráfica entonces vemos cómo a mayor edad disminuye la reserva fisiológica y esta se puede ver sobrepasada por un evento estresor como la cirugía, terminando en un daño de órgano. Esto lo vamos a conocer como homeoestenosis, que es una alteración a la homeostasis normal que implica menor tolerancia al estrés. Se han identificado algunos factores de mal pronóstico para pobres desenlaces quirúrgicos que actúan tanto de manera independiente como combinada, y son la malnutrición, que a su vez lleva a caquexia, a sarcopenia y a estado físico disminuido, y la fragilidad. La malnutrición es importante en los pacientes mayores de 65 años. En esta población, el 37% de los pacientes está malnutrido o tiene riesgo de malnutrición, y esta cifra aumenta hasta el 47% en pacientes hospitalizados. Afortunadamente, estos factores de mal pronóstico son potencialmente modificables y es ahí donde entra la prehabilitación a tener un protagonismo. Con esta introducción, podemos establecer que la prehabilitación es una estrategia que pretende mejorar la capacidad funcional para que el paciente resista de una mejor manera a un evento estresor.
Este modelo primero se apoyó en un experimento animal en el que se encerraron algunas ratas en jaulas con ruedas para hacer ejercicio y otras sin estas ruedas. Posteriormente, las ratas eran sometidas a un trauma y se vio que las que habían hecho ejercicio 5 semanas antes del trauma tuvieron menor mortalidad que las ratas sedentarias. El concepto de prehabilitación implica 3 pilares que los podemos recordar con la mnemotecnia NEW: nutrición, ejercicio y worry, que hace referencia al pilar emocional. La nutrición entonces tiene como objetivo optimizar las reservas proteínicas para poder responder a ese estado de catabolismo, y la Sociedad Europea de Nutrición entonces recomienda un consumo de 1.2 a 1.5 gramos por kilo de peso en los pacientes quirúrgicos. El ejercicio tiene como objetivo mejorar la capacidad aeróbica de los pacientes, disminuir la sobrereactividad del simpático, mejorar la capacidad antioxidante, mejorar la sensibilidad a la insulina y la relación entre masa magra y tejido adiposo. Y por último, el pilar emocional está porque se ha visto que los pacientes con ansiedad y depresión tienen peores desenlaces. Puntualmente, la depresión se asocia a más complicaciones infecciosas y menor cicatrización de las heridas. Y no podemos olvidar que en todo esto es muy importante la información que le damos a nuestros pacientes. Un paciente bien informado acerca de su proceso en el perioperatorio va a requerir menos analgésicos en el posoperatorio, va a tener una estancia hospitalaria más corta y va a reportar mayor satisfacción. Entonces, ¿cómo apoya la evidencia el concepto de prehabilitación? Como les decía, la literatura ha crecido mucho en este tema. Desde el 2000 hasta el 2018 se han publicado cerca de 40 revisiones sistemáticas al respecto, pero teniendo en cuenta que es un concepto muy novedoso, hay mucha variabilidad entre los estudios y algunos se hacen con poquitos pacientes. Pero digamos que 30 de esas 40 revisiones sistemáticas arrojan resultados positivos. Esta es una del 2011, en el que se evaluó el ejercicio preoperatorio en pacientes llevados a cirugía mayor abdominal y cirugía cardio, y encontraron menos complicaciones y menos estancia hospitalaria. Muchos de estos estudios incluían ejercicios de fortalecimiento de los músculos inspiratorios, encontrando menos complicaciones pulmonares en estos pacientes. Tenemos este estudio clínico aleatorizado en pacientes llevados a cirugía colorectal que comparaba una estrategia de ejercicio en casa versus una terapia de ejercicio intensiva asesorada por expertos, que incluía ejercicios aeróbicos de flexibilidad y de resistencia, pero llamaba la atención que los pacientes de este grupo de ejercicio guiado tuvieron un deterioro de su capacidad funcional. Y cuando se buscó qué pasaba, se vio que la ansiedad hacía que los pacientes no fueran adherentes al programa. Solo el 16% lo completaron en un 100%. Y acá se vio entonces que una estrategia fundamentada únicamente en ejercicio no va a lograr los objetivos que se pretenden con la prehabilitación. Y está este otro estudio que buscó el impacto de la prehabilitación trimodal también en pacientes llevados a cirugía colorectal. Estos pacientes tenían pilar de ejercicio, de nutrición y de terapias antiestrés, y se encontró que el 80% de los pacientes del programa tuvieron un retorno a su capacidad funcional a las 8 semanas después de la cirugía, versus un 40% de los pacientes que no hicieron el programa y llegaron pues al mismo resultado. Entonces, definitivamente podemos ver que la prehabilitación sí tiene efectos positivos, pero desafortunadamente en nuestro medio no se lo podemos ofrecer a todos los pacientes. Entonces, la valoración del riesgo va a ser fundamental para que nosotros identifiquemos quiénes se van a beneficiar más con esta conducta. Cuando nos hablan de valorar el riesgo, nos hablan de múltiples escalas: la escala de ASA, el índice de Lee, el POSUM, el NSQIP, pero desafortunadamente las escalas valoran el riesgo según poblaciones de riesgo, pero no son tan buenas para asignar un riesgo individual. Adicionalmente, son muy buenas para decir que el riesgo es muy bajo en ausencia de condiciones clínicas de relevancia, pero no son tan buenas para decir qué tan alto es el riesgo cuando sí hay condiciones clínicas importantes. Entonces, la pregunta es si hay alguna estrategia más objetiva para individualizar el riesgo de cada paciente, puntualmente la capacidad funcional. Acá le quiero preguntar a los R1 a qué corresponde un MED, qué significa esta medida. Muy buenas noches a todos. Yo soy Sergio Ramírez, residente de primer año. Bueno, los MEDs pues son una medida, una unidad de medida
que valora pues el consumo basal de oxígeno, y este se ha definido más o menos para un hombre de 40 años y de 70 kilos, que corresponde a 3,5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto, y en términos generales habla pues de la condición física del paciente. Exacto, sí, esa es como la definición de un MET. La valoración de la capacidad funcional en este momento depende de la estimación subjetiva del anestesiólogo, de lo que pregunte en la consulta preanestésica, pero se ha visto que esta valoración subjetiva no es a la hora de predecir complicaciones y muerte y que no tiene buena relación con medidas ya establecidas de capacidad funcional. ¿Qué otras estrategias tenemos? El test de ejercicio cardiopulmonar, el índice de actividad de Duke o DASI y los biomarcadores como el NT-proBNP. El índice de actividad de Duke es un cuestionario con 12 ítems de la vida diaria que está validado como medición de la capacidad funcional. Sin embargo, su problema es que no tiene estudios grandes que valoren su precisión pronóstica en población quirúrgica. En cuanto a los biomarcadores, sabemos que no son una medición directa de la capacidad funcional, pero que lo pueden hacer de manera indirecta al ser marcadores de disfunción miocárdica. Y si hay estudios que dicen que sus valores se correlacionan con el riesgo de presentar complicaciones y muerte después de cirugía no cardíaca. La otra opción que tenemos es el test de ejercicio cardiopulmonar o CPET. Esta es una prueba de esfuerzo con carga de trabajo incremental que tiene como objetivo medir la eficiencia de la respiración celular mediante parámetros como el umbral anaeróbico o el consumo pico de oxígeno. Además, tiene un punto a su favor y es que puede detectar condiciones ocultas como la isquemia miocárdica inducible, la falla cardíaca y la hipertensión pulmonar. Estas tres condiciones pueden ser impactadas y así disminuir el riesgo en el perioperatorio y de ahí que tenga tanto valor en nuestra consulta preanestésica. ¿En qué se basa este test? En que si el estrés fisiológico del posoperatorio implica un aumento en el consumo de oxígeno, los pacientes que sean incapaces de alcanzar ese consumo de oxígeno pico durante el CPET van a tener mayor riesgo de hacer una falla cardíaca funcional en el posoperatorio u otras complicaciones cardiovasculares. ¿Cuáles son las variables que nos interesan? El umbral anaeróbico, que es ese consumo de oxígeno por encima del cual aumentan los niveles de lactato en sangre por un paso de metabolismo aerobio a un anaerobio, se considera de riesgo cuando está por debajo de 9 a 11 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Y el otro factor que nos interesa es el consumo de oxígeno pico, que es ese consumo de oxígeno que se da durante una carga incremental rápida del ejercicio en la prueba. Se considera de riesgo cuando está por debajo de 10 a 15 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Entonces, ¿cuál es la utilidad de este examen? Permite tomar decisiones. El cirujano podría decidir un abordaje menos invasivo según el resultado de esta prueba. Permite un triaje de pacientes hacia un entorno perioperatorio adecuado, es decir, definir si nuestro paciente requiere UCI en el posoperatorio o no. Diagnóstico de comorbilidades ocultas, optimización de comorbilidades en el perioperatorio y dirigir programas de ejercicio en el preoperatorio. Se ha visto su importancia, sobre todo en cirugías como reparación de aneurisma de aorta abdominal, cistectomía radical, trasplante o resección de hígado, cirugía de tórax y cirugía colorectal. Las opciones disponibles, les quiero traer este estudio que es el MET, es un estudio prospectivo de cohortes en 1.700, realizado en 25 centros en Nueva Zelanda, Australia y Canadá, pacientes que tuvieran al menos un factor clínico de riesgo para complicaciones cardíacas en el posoperatorio. ¿Qué encontró este estudio? Perdón, ¿ahí me están escuchando bien? Ahora sí, ahorita se fue un poquito la señal, pero en este momento está muy bien. No se fue solo para mí. Listo, entonces, ¿qué encontró este estudio? Que la valoración preoperatoria subjetiva no es precisa, solo identificó el 16% de los pacientes con un consumo de oxígeno menor a 14 mililitros de oxígeno por kilo por minuto y además
no fue adecuada para la predicción de desenlaces como lesión miocárdica o infarto en el posoperatorio. Tiene una sensibilidad muy pobre, como el 19%. Encontró que adicionar el DASI, NT-proBNP, sí mejoran la predicción de desenlaces, se relacionan con la probabilidad de lesión o infarto miocárdico y muerte en los primeros 30 días y en el caso de los biomarcadores hasta el primer año. Y en el caso del CIPET, encontraron que mejora la predicción de complicaciones en el posoperatorio, pero complicaciones del tipo infección de sitio de herida quirúrgico, ingreso a UCI no esperado, reintervenciones o complicaciones pulmonares. No se correlacionó también con complicaciones cardíacas. Ellos establecían que tal vez el umbral anaeróbico y el consumo pico de oxígeno no son la mejor medida, teniendo en cuenta el mecanismo fisiopatológico de lesión miocárdica en el posoperatorio, sino que sería mejor buscar una variable como una frecuencia cardíaca exagerada en respuesta al ejercicio. Hay que valorar también cómo le va a la caminata de 6 minutos, que es una prueba sencilla, de bajo costo, que también está validada como medición de capacidad funcional y que en el caso, por ejemplo, de cirugía torácica y cirugía general mayor, se correlaciona con el riesgo de presentar complicaciones en el posoperatorio y estancias hospitalarias prolongadas. Este es un subestudio del MEDS, o sea, del estudio que les mostré anteriormente, que quería ver cómo esta distancia se asociaba a recuperación del paciente y discapacidad después de la cirugía. Se hizo puntualmente con medidas de desenlaces centradas en el paciente, quiere decir que es el mismo paciente el que califica qué tan funcional quedó después de la cirugía. ¿Qué encontró? Que pacientes con distancias recorridas mayores a 510 metros tienen 3 veces más probabilidad de tener una recuperación libre de discapacidad al año en comparación con los que recorren menos de 435 metros, que pacientes con distancias menores a 370 metros tienen aumento significativo en la discapacidad en el posoperatorio y encontró una relación con el DASI. Por cada aumento de un punto en este índice hay un aumento del 6% en la posibilidad de tener una recuperación libre de discapacidad. Acá le quiero preguntar a los R2 a qué se refiere el concepto de fragilidad. Bueno, muy buenas noches. El concepto de fragilidad entonces siempre lo definimos como un síndrome clínico realmente y lo definimos como esa disminución progresiva de la reserva fisiológica de los pacientes en relación con desgastes pues, de los sistemas corporales en general, y eso lo hace entonces más vulnerable a que presente eventos adversos, que sea menos capaz de responder a situaciones de estrés y que en general lo haga progresivamente como cada vez más dependiente para sus actividades en general. Sí, está muy bien, ese es el concepto y tenemos que tener en cuenta que 10 a 20% de los pacientes mayores de 65 años van a ser frágiles y que los pacientes frágiles están en mayor riesgo de caídas, de discapacidad, delirium, deterioro cognitivo, estancia hospitalaria prolongada, reingreso hospitalario y muerte. En la fragilidad hay dos modelos que debemos conocer, un modelo fenotípico y un modelo por déficits. El modelo fenotípico implica o explica que la fragilidad es un síndrome clínico que se da por algunas condiciones biológicas que hacen a los pacientes más susceptibles a deterioro. Y el de acumulación de déficit dice que si se acumulan déficits en el ámbito social, médico y funcional, los pacientes van a tener peores desenlaces. El que más se usa es el modelo de Fried, que es un modelo fenotípico. Este busca entonces una pérdida de peso no intencional, agarre la mano débil, que el paciente pues, manifieste como exhausto o más fatigado, que tenga una velocidad de la marcha disminuida o una actividad física disminuida. Deberíamos buscar fragilidad en todos los pacientes mayores de 70 años con pérdida de peso. Hay múltiples escalas de fragilidad, pero tenemos que buscar las que sean fáciles de aplicar y que no nos tomen demasiado tiempo. Si hablan de escalas con un único ítem, acá es muy valiosa la de Timed Up and Go Score. Esta busca el tiempo para que el paciente se levante de la silla, recorra 3 metros y vuelva a sentarse, y se establece que cuando este es más de 15 segundos, hay mayor riesgo de complicaciones en el posoperatorio y mortalidad a un año. Y otra que debemos tener presente es la del Frail. Toma menos de 5 minutos hacerla y es preguntarle al paciente si se siente fatigado, si puede subir un tramo de escaleras, cómo le va con la deambulación, cuántas comorbilidades tiene y la pérdida de peso.
Este es como un resumen de lo que les acabo de decir. Podemos hacer como tamizaje de capacidad funcional el test de caminata de 6 minutos y el índice de actividad de Duke. Si en estos identificamos algún deterioro, podemos irnos a pruebas más invasivas como el CPET y en estos pacientes valorar fragilidad por medio del Timed Up and Go Score. Entonces, ¿quiénes se benefician? Los pacientes con fragilidad, los ancianos con múltiples comorbilidades, los programados para cirugía mayor y cirugía oncológica, los pacientes con riesgo nutricional y los pacientes con depresión severa. En cuanto al ejercicio, se ha demostrado beneficios en pacientes con múltiples condiciones clínicas como enfermedad coronaria, falla cardíaca, diabetes e hipertensión, EPOC, cáncer y stroke. En la rehabilitación se recomienda una combinación de ejercicio moderado o vigoroso, esto lo vamos a definir según la escala de Borg, en la que una actividad que no implique ningún esfuerzo se denomina 0 y una actividad muy extenuante 10, tenemos que estar entonces entre 5 y 8. Esta escala es útil porque no depende de la frecuencia cardíaca, entonces se puede aplicar en pacientes que tomen, por ejemplo, beta bloqueadores y además tiene en cuenta el acondicionamiento, entonces los pacientes que se estén entrenando van a tener que hacer cada vez un ejercicio mayor para seguir como manteniéndose en el valor recomendado de la escala. ¿Cuánto tiempo antes se debe hacer? Se recomienda un periodo de 4 semanas desde el diagnóstico a la cirugía. Este tiempo es capaz de mejorar las distancias recorridas en la caminata de 6 minutos y mejora la relación de frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno en esfuerzos submáximos. Los elementos del programa son unas actividades aeróbicas, se recomienda 30 minutos de actividad aeróbica 3 veces por semana, actividades de resistencia, que acá les tengo algunos ejemplos, y actividades de flexibilidad para fortalecimiento de músculos del tórax, bíceps, tríceps y cuádriceps. La nutrición es algo que definitivamente tenemos que optimizar en el perioperatorio. Acá les tengo algunas cifras que me parecen alarmantes. 2 de cada 3 pacientes que van a cirugía gastrointestinal están malnutridos en el momento de la cirugía. Estos pacientes tienen 3 veces más riesgo de tener una complicación en el posoperatorio y 5 veces más riesgo de morir. Solo 1 de cada 5 pacientes recibe intervención nutricional en el perioperatorio y se ha visto que por cada $1 que se invierte en la terapia nutricional en pacientes hospitalizados se ahorran $52 en costos hospitalarios. ¿Cómo va a ser nuestro abordaje en la nutrición teniendo en cuenta que nosotros no somos nutricionistas ni nutriólogos? Vamos a buscar si el paciente tiene un índice de masa corporal menor de 18,5, si tiene una pérdida de más del 10% del peso en 6 meses o si refiere un consumo de menos del 50% de su dieta normal en la última semana. Si alguna de estas respuestas es sí, vamos a mirar cómo está la albúmina y si esta está por debajo de 3, el paciente se beneficia de una valoración por nutrición. Otras estrategias para tener en cuenta en la prehabilitación es un control glicémico adecuado, suspender el cigarrillo por lo menos 4 semanas antes del procedimiento y revisar medicamentos del paciente porque él podría tener algunos que aumenten el riesgo de complicaciones, por ejemplo, complicación de sangrado. Entonces, como les decía, la prehabilitación ya hemos visto que tiene como objetivo mejorar los desenlaces quirúrgicos del paciente, pero nosotros desde el intraoperatorio también podemos impactar en esos desenlaces y en la posibilidad de que el paciente tenga menos complicaciones, y una de las estrategias es la ventilación pulmonar protectora. Las complicaciones pulmonares en el posoperatorio tienen una incidencia de 2 al 39% para cirugía mayor no cardio y pueden ser del tipo infeccioso, falla respiratoria, broncoespasmo, atelectasias, que son tan comunes como el 90% de los pacientes después de cirugía, derrame pleural, neumotórax, neumonitis por aspiración y síndrome de dificultad respiratorio, que si bien es una entidad muy rara, aumenta la mortalidad hasta 50 veces en el perioperatorio. Las complicaciones pulmonares se pueden dar por la ventilación, que esto es lo que conocemos como BILI. Estas complicaciones son barotrauma, volutrauma, atelectrauma y biotrauma y se dan por la entrega de una cantidad de energía mecánica crítica al pulmón. ¿Qué significa crítica? Una energía suficiente para alterar la estructura del pulmón y llevar a inflamación o suficiente para alterar la matriz extracelular. Esta energía puede ser tan fuerte para causar el daño de manera inmediata o estar por debajo de ese nivel, pero si se entrega de una manera sostenida en el tiempo,
va a tener finalmente los mismos efectos deletéreos. Entonces acá le quiero preguntar a los R3, ¿cuáles son las estrategias de ventilación protectora que conocen? Hola, Pauli. Pauli, mira, las estrategias de ventilación protectora, como tú lo dijiste, están encaminadas a disminuir la lesión pulmonar asociada a la ventilación o a mejorar los desenlaces, por ejemplo, en los pacientes con SDRA. Y con mayor o menor evidencia son básicamente disminuir o ventilar al paciente con volúmenes corriente bajo que van entre 6 y 8 mililitros por kilo de peso ideal, ponerle PIP, es decir, presión positiva al final de la expiración, unas presiones plató o meseta menores de 30, hacer maniobras de reclutamiento pulmonar, una driving pressure o la diferencia entre la meseta y la PIP menor de 15 y aún con menor evidencia, ventilar al paciente con la FIO2 más baja que lo mantenga normoxémico. Esteban, muchas gracias. Esas son las estrategias que conocemos. La más conocida es la ventilar a los pacientes con volumen tidal bajo, por lo menos por debajo de 6 cc por kilo, pero se ha visto que si esta estrategia no se asocia a un PIP de por lo menos 5, los volúmenes bajos pueden hacer incluso más inflamación. Entonces recordemos que siempre lo debemos adicionar a un PIP. La ventilación protectora ha mostrado beneficios en cirugías como neumonectomía, cirugía cardíaca, esofagectomía y cirugía abdominal. Sin embargo, aunque sabemos los beneficios de estas estrategias, todavía la literatura muestra que los anestesiólogos no son del todo adherentes a esta estrategia. Se dice que el PIP es usado solo en el 20% de los pacientes, que todavía hay un porcentaje significativo de pacientes que son ventilados con volumen tidal por encima de 10 cc por kilo. Estos artículos, al preguntarse qué pasaba, decía, ¿será que el anestesiólogo sí es consciente de la importancia del peso ideal para elegir el volumen tidal? ¿O la razón para no usar PIP será el temor a los efectos hemodinámicos negativos de esta estrategia o el temor al barotrauma? Sin embargo, ninguna de estas condiciones justifica que nosotros no seamos adherentes a esta estrategia. Como decía Esteban, hay maniobras de reclutamiento, hay muchos tipos de maniobras. Esto es una hiperinflación temporal del pulmón, se puede hacer de manera incremental o con presión inspiratoria de 40 por 20 a 30 segundos. Las ventajas de esta estrategia es aumentar el volumen al final de la aspiración, mejorar la compliance y mejorar la oxigenación intraoperatorio, siempre adicionado a otras estrategias de ventilación protectora. Las maniobras de reclutamiento han encontrado o han presentado especial beneficio en pacientes de cirugía abdominal, pacientes con posición de Trendelenburg o pacientes de cirugía de tórax con ventilación unipulmonar. Sin embargo, preocupa que este sea un efecto de muy corta acción y algunos plantean que las atelectasias recurren a los 40 minutos. No se ha establecido si esos beneficios sí permanecen en el posoperatorio. Hay un estudio, que es el estudio IMPROVE, que quería ver cómo le iba la ventilación protectora en 400 pacientes en riesgo intermedio alto de desarrollar complicaciones pulmonares después de cirugía abdominal mayor. Los pacientes se aleatorizaban, unos a ventilación no protectora con volumen tidal de 10 a 12 cc por kilo, sin PIP y sin reclutamiento, y otros a ventilación protectora con tidal de 6 a 8, PIP de 6 a 8 y maniobras de reclutamiento cada 30 minutos. Entonces ellos querían ver cómo les iban en complicaciones pulmonares extrapulmonares y en requerimiento de asistencia ventilatoria en el posoperatorio. Los pacientes entonces de ventilación protectora tuvieron 10% de complicaciones pulmonares y extrapulmonares versus 27.5% en el grupo de ventilación no protectora, y los de ventilación protectora tuvieron un 5% de requerimiento de asistencia ventilatoria, mientras que los de no protectora un 17%. Entonces vemos que los efectos son claros, además los de ventilación protectora tuvieron menor estancia hospitalaria. Entonces, como una invitación a que no solamente podemos impactar por medio de prehabilitación en los desenlaces de nuestros pacientes, sino desde estrategias tan simples como ventilar a nuestro paciente con ya las medidas recomendadas hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles conclusiones me quedaron a mí después de revisar el tema? Que la prehabilitación es una estrategia prometedora en el ámbito de la medicina perioperatoria, que una estrategia trimodal tiene mejores resultados,
que la valoración subjetiva de la capacidad funcional no es precisa, por lo que nos debemos apoyar en otras estrategias, y que nuestra población está cambiando, por lo que la valoración de la fragilidad es fundamental y la optimización nutricional tiene importantes beneficios y no debería ser ajena al anestesiólogo.